Mis amados, el gusto y la bendición y el privilegio que Dios nos da, el poder compartir la palabra de Dios en este día. Hemos visto luego del mes de abril de la venida de nuestro Señor Jesucristo con su vida, pasión y muerte y resurrección, ¿verdad? No quedó en la tumba, sino que resucitó y Él vive ahora. Y Él vive por los siglos de los siglos. Él resucitó, pero ya no va a volver a morir, ¿sí? Como otros casos en la misma Biblia, como Lázaro, por ejemplo, y algunos otros casos que fueron resucitados, una vez por Pablo, otra vez por uno de los profetas, por Elías, Eliseo, gente que resucitó, pero finalmente murieron, ¿verdad? Se les alargó unos añitos más de vida, pero nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, dice la palabra que Él subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, hablando a favor suyo, hablando a favor mío ante el trono celestial con nuestro Padre celestial. Así que hoy en esta hora quisiera compartirles acerca del ministerio de Jesús. Sí, Él vino acá y lo mataron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor vino para buscar y hacer que seamos hijos de Dios. Y nuestro anhelo es ese, ¿verdad? Que seamos hijos, que estemos acá, su pueblo, su familia, sus hijos, y Él lo hizo todo. Y quisiera leer este pasaje en el libro de Lucas, por favor. Les invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos desde el 16 hasta el 21, hasta el 22. Perdón, hasta el 21. Dice la palabra de Dios así, en Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto estaba escrito, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Querido Dios, que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable, nos quite la venda de nuestros ojos, nos rompas las cadenas, Señor, que nos atan en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y podamos, Señor, conocerte más profundamente y agradecerte, Señor, por tan grande, por tan magnífico ministerio, servicio que viniste a hacer acá en la tierra, Señor. Y fruto de ese ministerio, fruto de ese servicio somos nosotros. Y estamos aquí adorando, alabando y exaltando y escuchando tu nombre, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús, una vez que nació y creció y vivió como uno de nosotros, siendo Dios, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? El Señor Jesucristo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, en tres personas, ¿verdad? Cada uno con sus cualidades, sus características y también con su función dentro de la redención del hombre. Y dice que Él fue a vivir en Nazaret. Él no nació en Nazaret. ¿Recuerdan dónde nació? Se cantan, ¿no?, las campanitas de Belén. Él nació en Belén, en Judea, en la provincia del sur de la nación de Israel.
¿verdad? Esa provincia del sur, Judea, ahí en Belén, cerca de Jerusalén, ahí nació Jesús. Y luego por amenazas, ¿verdad? Y por anuncios de parte de Dios mismo, del ángel que les anunciaba que iba a ser perseguido a través o por medio del rey Herodes para matarlo. Recuerdan, querían matar y él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años ahí en Belén. Así que fue a vivir en Nazaret y él vivía en Nazaret. Por eso le llamaban el Nazareno, ¿cierto? Pero él no era de Nazaret, pero ahí vivió. Nazaret es un pueblito que está en la provincia del norte, en la provincia de Galilea. Más abajito al sur estaba la provincia de Samaria y más al sur estaba la provincia de Judea. Esas 3 provincias. Y Jesús se movió en ese espacio, ahí fue su ministerio. Y dice que fue a Nazaret, y donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor Jesucristo creció y vivió en una familia judía, así que ellos practicaban el judaísmo. El judaísmo era una religión, ¿verdad?, que competía o que unía a todo el pueblo hebreo, y también había gente de otras naciones que adoptaron el judaísmo y se unieron a la religión de los hebreos. Y dentro de la religión de los hebreos ellos aplicaban y se regían al Nuevo Testamento, ¿sí? La Torá que le llamaban, ¿verdad? El Antiguo Testamento, donde estaban los 5 primeros libros llamados el Pentateuco, porque son 5 libros. Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que esos libros eran la ley para el pueblo de Israel. Y ellos, como buena familia judía, ¿verdad?, bien religiosos, ellos seguían. Y Jesús también iba a la sinagoga. Se acostumbra hasta hoy a reunirse los días sábados, el día de reposo, donde ellos pues guardan ese día y se dedican a escuchar la palabra. Y Jesús también fue allá, dice, como era su costumbre. Y me viene también un pasaje, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, que también el escritor, el autor de Hebreos dice y recomienda a la iglesia en ese tiempo y también la de nuestro tiempo, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Jesús tenía la costumbre de congregarse. Seguidores de Jesús debemos aprender, ¿verdad?, de esas costumbres, de esos hábitos, de esos ejemplos que Jesús nos ha dejado. Y como era, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En la sinagoga se reunían para leer la escritura, leer la ley y luego comentar acerca de ello. No tenían una liturgia como la que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, sino que tenían ellos, en cada sinagoga debían tener una copia de la ley. Así que se levantó y eran rollos, no eran libritos como hoy tenemos, ¿no? Una Biblia linda de estas, no sé, yo creo que se hubieran salvado mucho más si tenían una Biblia como las que tenemos hoy. En un solo ejemplar tenemos la historia de como de 6,000 años aquí. Entonces el Señor estuvo ahí y se reunió ahí comenzando su ministerio. Ustedes ven en el pasaje de Lucas y también en los otros evangelios habla que Jesús comienza su ministerio. Inmediatamente después de su bautismo, a través o por medio del profeta Juan el Bautista, que anunció acerca de Jesús, diciendo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden el ritual para cubrir el pecado de la gente en el Antiguo Testamento era a través de la muerte de un animalito, un becerro, una ovejita, que se sacrificaba un animalito inocente que no tenía nada que ver con el pecado de la gente, pero esa era la figura. Tenía que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, Él derramó de una sola vez y para siempre su sangre preciosa, y nunca más fue necesario, ni ha sido necesario volver a hacer sacrificios animales. Para ser salvo, para conocer la salvación y la vida cristiana que Dios tiene para cada uno de nosotros, no se requiere de ningún sacrificio, ni el suyo, ni el mío, ni de nadie, sino el sacrificio de Jesús único y suficiente para alcanzar esa salvación tan grande. Amén. Entonces, dice, como era su costumbre, y se levantó a leer, y le dieron el libro de Isaías. No tenían, como les decía, no todos los libros aquí. El libro de Isaías un rollo, el libro de Jeremías otro rollo, y tenían ahí la colección de rollos,
¿verdad? Los pergaminos donde estaba. Y el Señor el Señor Jesús toma ese pasaje, toma ese rollo y lee. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Yo creo que el Señor para Él no hay nada, todo está bajo su control. Y no es que abrió y donde le salió, ¿verdad? Posiblemente así fue, pero basado en su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, el Señor abrió precisamente en este pasaje y hace lectura de ese pasaje. Lee el libro de Isaías, que tenía una antigüedad hasta el momento de Jesús de 700 años antes que había sido escrito ese libro. Aquí no hay nadie, por ejemplo, ¿no?, que haya vivido 700 años y nos traiga la historia y nos cuente lo que pasó en nuestro país hace 700 años. Pero ellos tenían este rollo de Isaías y ese pasaje dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este pasaje es conocido como la revelación del Mesías. El Mesías era el Salvador prometido para el reino de Israel, para la nación de Israel. Era el Mesías prometido, hablaba de él. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción del Señor obviamente se ungía, ¿verdad? Era un ritual de ungimiento, de frotar, de aplicar aceite sobre las personas consagradas a Dios, al servicio del Señor, y también sobre las cosas, sobre los elementos que se usaban en los rituales judíos. Y habla de una unción. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y el Espíritu de Dios está aquí. Siendo que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que le habla a usted, el que está haciéndole entender, el que le hace reflexionar, el que le insta a que no haga lo malo que quiere hacer y que haga lo bueno que puede hacer, ¿verdad? Entonces el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Y aquí vemos, ¿verdad?, el Espíritu de Dios ungiéndole a Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también ahí vemos las tres personas desde el Antiguo Testamento. Esto no es un invento ni una nueva doctrina del Nuevo Testamento, sino desde el inicio de la creación de la humanidad ya se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Y vemos. Y habla Jesús leyendo, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción del Espíritu Santo, la unción, la presencia de Dios era la presencia misma, el poder mismo, fluyendo a través de esa persona que era consagrada, que era ungida con el aceite y con la unción del Espíritu Santo. Jesús no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor es el ungido. El ungido es en español, pero en griego significaba el Cristo. Ese es el ungido, el escogido de parte del Padre Celestial para que sea Él la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente el nuestro, el mío, sino de toda la humanidad desde siglos, desde que hay la raza humana sobre la tierra. Jesucristo nos está mostrando aquí el ministerio, es decir, la razón o el propósito por el cual Él vino a la tierra. Él no cayó acá por coincidencia, ¿verdad? O porque se le ocurrió ahí, sino porque fue planificado desde la creación del mundo, desde la creación de la humanidad. Estuvo planificado que vendría el Cordero de Dios, que vendría Jesús, Dios mismo, tomando forma humana, rebajándose, digamos, ¿no?, siendo Él una divinidad, venir a tomar forma de hombre, forma humana, todo limitado, con todas las desventajas que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Falibles, fallosos, débiles, temerosos, miedosos y todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Precisamente nos muestra que necesitábamos, Él siendo Dios, necesitó ese ungimiento. ¿Por qué? Si era Dios. Porque en Jesús estaban reunidas las dos naturalezas, la naturaleza divina. Obviamente por ahí no necesitaba esa unción, porque era Dios mismo. Pero siendo que estaba Dios mismo en forma de hombre, tomando la forma humana, viviendo en un cuerpo de un hombre,
Y como los hombres somos falibles, débiles, delicados, fallosos y todas las debilidades que tenemos, necesitamos del poder, de la unción del Espíritu Santo para poder realizar el ministerio, para poder vivir la vida cristiana que Dios quiere que la vivamos. Amén. Por eso el Señor muestra y lee este pasaje. Este pasaje está escrito en el libro de Isaías. Usted puede leer el libro de Isaías, ¿verdad? Ahí está, en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. 700 años antes de Jesús, escrito eso, hablando así pero perfectamente, como una noticia lo que estaba viviendo, algo palpable, algo en ese tiempo actual. Y Jesús sigue leyendo, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. La unción del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús es traer buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas, la palabra buenas nuevas o esta frase buenas nuevas o buenas noticias, traducido en el griego, es evangelio. Evangelio, eso es buenas nuevas, buenas noticias. Y eso lo llamaban cuando había una guerra. Como ustedes saben, el pueblo de Israel siempre estuvo atacado, siempre amenazado, siempre en guerras. Y los pueblos vecinos siempre querían destruirlos, los atacaban, los saqueaban, los robaban, los violaban, se llevaban su gente, llevaban a las mujeres, los niños. Y así ha sido dura la historia del pueblo de Israel. Y cuando había una guerra y se acababa la guerra, no había la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Al instante podemos saber lo que sucede al otro lado del mundo. Ahí no. Ahí se recurría a las personas que iban y contaban, ¿verdad? Personas, a los mensajeros que iban y se movilizaban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, a lo mejor al lomo de camello o de un asnito o de un caballo, pero ese era el transporte y llegaban. Así que la gente en los pueblitos que estaban en guerras acostumbraban a poner a alguien en la montaña para que esté atento, ¿no? ¿Verdad? Si es que viene alguien a dar unas buenas noticias. Y cuando llegaba esa persona se paraba en las montañas y desde ahí promulgaba, de ahí gritaba, de ahí anunciaba, la guerra se acabó, hemos vencido o nos derrotaron, ¿verdad? Pero las buenas nuevas eran por lo general buenas noticias de que habían sido rescatados, que habían sido liberados, que había terminado la guerra y que ahora venía tiempo de paz. Y esas buenas nuevas son las que Dios, a través de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, viene a darle a la humanidad. Él vino por ti y por mí. No lo miremos solamente como un personaje histórico, algo que ocurrió y que existió y que aún la historia, aún la humanidad queriendo borrarle, creyendo pasar por alto, enseñando y promulgando que Dios no existe, pues han querido borrarle de la historia, pero a Jesús no lo han podido borrar, porque es un personaje histórico real que vivió y que todo lo que dijo se cumplió, ¿verdad? Y entonces Él está ahí partiendo la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Aún los científicos, aún los ateos, cuando lanzan sus teorías, dicen, se cree que hace 600 millones de años antes de Cristo. Ahí había unos dinosaurios y cómo era la humanidad y hablaban, ¿no es cierto? O lanzan sus teorías, pero partiendo la historia a través de Jesús. Y Jesús ha venido a darnos buenas nuevas a los pobres. Y las buenas nuevas son a los pobres de espíritu. ¿Qué es el pobre? El pobre de espíritu es aquella persona que siente necesidad de Dios. Aquella persona que tiene un espíritu humilde, abierto a buscar de Dios. No orgullo, no vanidad, no vanagloria, no creyéndose de que es Dios. Y óigame esto es uno de los males que aqueja sobre toda la humanidad. Y eso hay que vencer. Para poder conocer a Dios tenemos que vencer ese espíritu de orgullo, de vanidad y de pensarnos o creernos que no necesitamos de Dios, que yo me basto y me sobro para tomar mis decisiones y guiar mi vida como a mí me parezca. Pero no es así. El ser humano necesita de Dios. Somos creación de Dios, usted es creación de Dios, usted es creación de Dios que me está oyendo y viendo a través del internet. Pero puede usted tener una relación, puede llegar a conocerle, abriendo sus oídos y su corazón a estas buenas nuevas, a estas buenas noticias de que Él vino a dar esas buenas noticias a los pobres de espíritu, a los que sienten necesidad de Dios, a los que reconocen que no podemos seguir adelante si es que no es por la ayuda de Dios o con la mano del Señor. Ese es un pobre. Cuando comenzó su mensaje, su ministerio, en el libro de Mateo hay el famoso pasaje, ¿verdad?, del sermón o el sermón del monte, llamado también las bienaventuranzas.
Vaya y busque eso. No lo voy a leer en esta hora, pero usted puede buscar Mateos del 5 al 7, al 9. Ahí está hablando del sermón del monte. Y comienza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Solamente una persona necesitada va a poder buscar a Dios. Una persona que reconoce que necesita de Dios, él va a ser un elemento, un testigo del poder de Dios. Aquel que no tiene esa cualidad, esa característica de ser humilde, pobre de espíritu, de reconocer que necesita de Dios, esa persona nunca va a ver ni un solo milagro en su vida. Por eso niegan, por eso andan buscando adeptos y desanimando a los que creemos, ¿verdad? Tenga cuidado de esa gente que son duros de corazón y que no creen en Dios, y seguro van a querer que usted tampoco crea en Dios. Pero nosotros creemos, y porque somos testigos, porque Dios ha sido real en nuestra vida, en la suya, en la mía. ¿Cuántos testimonios? Cientos de testimonios tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen? Amén, ¿verdad? Que tenemos testimonios. Así que no pueden decir nada frente a eso. Lo que éramos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, nuestra vida también se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, porque el Señor viene a hacer cosas nuevas. Amén. Y también dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Verdad? Él está leyendo algo que se pronosticó, algo que por medio del profeta Dios le dio la inspiración al profeta Isaías para que escribiera eso. Que esa era la función y el propósito y el ministerio del Mesías. Entonces aquí está mostrándose y revelándose al pueblo, ¿verdad? Que es el Mesías. Que ojo con esto, hasta hoy los judíos no creen en el Mesías. Ya están anunciando que ya ha aparecido otro Mesías. Los judíos. Sí, ellos realmente han sido los más duros, por eso Jesús mismo les decía, ¿no? Será en el tiempo, en los últimos tiempos, dice, será más tolerable. Seremos más benignos con Sodoma y Gomorra que con Capernaum, con Nazaret, con todos esos pueblos. Porque vieron al Mesías, le tuvieron al Mesías en sus calles, en sus pueblos, con la gente, y lo rechazaron y hasta lo mataron. Así que, pero hoy te hablo, hoy te muestro. Ese Mesías, el Mesías prometido de nuestro Señor Jesucristo, dice, ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Gente que ha sido, gente rota, ¿verdad? Gente que ha sufrido dolor, pérdida, rechazo, ofensa, tantas cosas, injusticias. También vino por aquellos, no solamente por los pobres de espíritu, sino también por los quebrantados de corazón. Los quebrantados, los rechazados, los marginados. Tal vez no te quieras identificar, pero estábamos, ¿verdad? Vivíamos así, alejados de Dios, a la buena de Dios, como dicen, ¿no? Pero no me parece tan sabia esa frase, pero dicen, a la buena de Dios, o sea, que viven como quieran. No, a la buena de Dios es con bendición. A la buena de Dios es conociendo, ¿verdad? Estando en su propósito, estando en su voluntad. También ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente cautiva. Un cautivo es una persona que está esclavizada, una persona presa, que no puede ser libre, que no puede hacer lo que debe hacer, de pronto pasar con su familia, compartir, trabajar, sino que está cautivo, está siendo esclavo, ha sido llevado lejos. Muchas veces eran llevados cautivos a otras ciudades, a otras naciones, les enseñaban otras costumbres, otros hábitos, a adorar ídolos, a alejarse más todavía de Dios. Esos eran los cautivos. Y hoy en día los cautivos que adoran a otros dioses, adoran ídolos, están atados a la idolatría. Son gente cautiva, gente que no ha tenido la oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios real del cual estamos predicando hoy. Jesucristo es el Mesías prometido y vino a pregonar libertad a los cautivos, a hacerles saber de que sí es posible ser libre no para hacer lo que nos parezca, sino libres para hacer lo que tenemos que hacer, libres para cumplir el propósito y la voluntad de Dios, porque la voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Así es la voluntad de Dios, y por eso Dios quiere librarte de esa cautividad. Para eso ha venido. Recurre a Él, búscale. Primero reconoce que eres pobre en espíritu, ¿verdad? Que necesitas de Dios y recurre a Él. También ha venido a dar vista a los ciegos y continúa a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Jesucristo, Dios, ve a la gente como ciegos,
que no pueden darse cuenta, no pueden reconocer ni mirar a Dios, ni tener, ¿verdad?, la luz para reconocer la obra de Dios sobre la tierra y sobre la vida de sus hijos, de su pueblo. Vista a los ciegos. Y me recuerda cuando en la cruz Jesús proclamó una oración, ¿verdad?, una de las palabras de Jesús en la cruz, que pedía perdón. Les decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo que estaban haciendo era porque eran ciegos espirituales, que no entendieron y no aprendieron y no vieron la luz, no vieron a Dios venir a la tierra y a dar su vida por cada uno. Pero nosotros sí lo vemos. Si tú no has oído, no has tenido la oportunidad de verla, todavía tienes esa oportunidad. Acércate al Señor con necesidad, con hambre y sed de la justicia de Dios, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Tenemos un enemigo. Desde el momento en que usted decidió venir acá, desde el momento en que usted decide buscar a Dios, desde el momento en que usted toma una decisión de acercarse a Dios y querer que Dios guíe su vida, desde ese momento el diablo se convirtió en su enemigo número 1. Y la función del enemigo es robar, matar y destruir su vida, matar sus esperanzas, matar su fe, matar y robar todo lo que Dios tenga para usted. Hay veces Dios manda la bendición, pero por ahí está el ladrón en medio, paga y le quita, y le roba su bendición. Le roba la paz, le roba la salud, le roba la armonía, le roba el gozo, le roba, ¿verdad?, la esperanza. Pero Dios, a través de Jesús, quiso salvar tu vida y darte otro destino, porque Él tenía un destino eterno, tiene un destino eterno para ti y para mí. Y dice: y a predicar el año agradable del Señor. Llegaba el tiempo, esperado por miles de años por los judíos. Llegaba el tiempo y estaba ya entre ellos, a predicar el año agradable del Señor. Y qué triste, ¿no? Ustedes pueden leer en casa la continuación de este pasaje. Porque después de que termina de leer este pasaje, Jesús le dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y toda la gente, o sea, debió haber sido impresionante, ¿verdad?, que el Señor lea. Y muchos fueron redargüidos, el Espíritu Santo trabajando en las diferentes personas ahí que estaban oyendo. Imagínense una reunión, tal vez con muchas más personas que aquí, pero donde una persona se para y lee esto. Y parece personal, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que la gente se quedó cautivada, ¿verdad?, mirando. Les impactó tanto estas palabras, les llegó tanto, y era el Espíritu Santo revelando quién estaba hablando y quién era el que les decía eso. Y que era definitivamente una revelación de lo que Dios, de lo que Cristo era. Y Él vino y Él se manifestó, y el Señor lo personalizó para Él. Porque dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Hoy están mirando a ese Mesías. Hoy están mirando a ese ungido que vino a libertarles, vino a sanarles, vino a darles vida, a darles luz, a quitar esa ceguera, a libertar a los oprimidos, sanar a los quebrantados y predicar el año agradable. Y por eso después le persiguieron y le quisieron matar, le quisieron apedrear. Hasta hoy lo niegan, hasta hoy niegan a Jesús. Pero no estamos aquí para que lo neguemos, sino para que nos agarremos de Él y tomemos esta promesa para nuestra vida y creamos que esa promesa y ese ministerio, esa función que Él vino a cumplir aquí, es para usted y para mí, es para usted y su familia y sus generaciones, porque Dios mira las generaciones, porque las bendiciones de Dios irán de generación en generación. Amén. Y Él quiere que vivas libre, en libertad. Pero concibamos correctamente ese término libertad. Libertad no es decir: bueno, eso sí, Dios me ha hecho libre y hacemos de nuestra vida lo que nos parece, en contra de la voluntad de Dios. Eso no es libertad.
La libertad es ser libres de toda opresión, libres de la mentira, libres del engaño, libres de esa cautividad. Porque cautivos, ¿verdad? Sin poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es cautividad. Cuando tú no has llegado a cumplir el propósito por el cual tú has estado, tú has venido a este mundo, porque tú no eres un accidente. Tú no eres no viniste aquí por voluntad de tu papá o de tu mamá, sino por voluntad de Dios. Él te formó, Él te creó, Él te trajo y te tiene hoy escuchando esta palabra. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya.